emerge literalmente de la piedra. En la Ibela, las iglesias no se construyeron apilando piedras, sino excavando directamente en la tierra, catedrales enteras, con sus ventanas, pilares, corredores y sistemas de drenaje, fueron esculpidas a partir de una sola masa de roca volcánica. Todo lo que se ve forma parte de la misma piedra. Según la tradición, estas estructuras se completaron en tan solo 24 años, un plazo que muchos ingenieros modernos consideran prácticamente imposible con las herramientas convencionales. Según las leyendas locales, los trabajadores laboraban durante el día mientras los ángeles continuaban la construcción por la noche utilizando instrumentos luminosos conocidos como herramientas de luz. Incluso hoy en día, la precisión de estas iglesias suscita interrogantes. La iglesia de San Jorge, tallada en forma de cruz perfecta, y su intrincado sistema de drenaje, que ha resistido siglos de lluvia, siguen desafiando cualquier explicación sencilla. Bajo la superficie, oscuros túneles obligan a quienes se preparan para el sacerdocio a avanzar a ciegas, guiados únicamente por el tacto y el azar, un paso simbólico a través de la oscuridad antes de alcanzar la luz. Escaneos modernos han revelado cámaras ocultas bajo el complejo, selladas durante siglos. Algunos creen que allí se guardan manuscritos antiguos. Otros hablan de artefactos, posiblemente incluso de las herramientas utilizadas para lograr lo que parece imposible. Cada elemento de esta historia refleja el mismo tema. Hay que atravesar las sombras para encontrar la luz. A medida que la historia se profundiza, el enfoque cambia. Ya no se trata solo de textos antiguos, arquitectura imposible u objetos sagrados, sino de personas, familias y linajes. En la tradición occidental más conocida, Jesús es retratado como una figura solitaria, sin esposa, sin hijos, sin descendientes. Su historia parece terminar definitivamente en la cruz, pero en Oriente, y especialmente en Etiopía, esta idea se percibe como incompleta. La familia no es un detalle secundario, es el fundamento de todo. La dinastía salomónica de Etiopía no gobernó durante unas pocas generaciones, sino durante casi 3000 años. Según la tradición, cada emperador de esta línea afirmaba descender directamente del rey Salomón y, por extensión, de la casa de David. El último gobernante, Haile Selassie, fue considerado el monarca número 225 de este linaje ininterrumpido y ostentaba el título de León Conquistador de la tribu de Judá. Para muchos, esto no era un simbolismo poético, sino una declaración literal de ascendencia. Si se toma en serio esta afirmación, la historia se vuelve mucho más compleja que la versión conocida. Los evangelios afirman que la propia María pertenecía a la casa de David. Si ambos linajes se remontan al mismo origen, entonces no se trataba de extraños lejanos separados por continentes, sino de ramas de la misma familia extensa. Esto ayuda a explicar por qué siglos después, el movimiento Rastafari vería a Haile Selassie como una figura mesiánica vinculada a las profecías del fin de los tiempos. Selassie nunca se declaró divino, pero comprendía claramente el peso y el significado de su herencia. Con el tiempo, la ciencia añadió una capa inesperada a la historia. La investigación genética ha revelado que parte de la población etíope porta marcadores ancestrales vinculados al Levante, regiones que hoy asociamos con Israel y Siria, con una antigüedad aproximada de 3000 años. Esto sugiere que se produjeron migraciones reales y no solo leyendas transmitidas por tradición oral. Por lo tanto, la conexión entre Jerusalén y Etiopía podría no ser solo simbólica, sino también humana y biológica. Esto también arroja luz sobre por qué el cristianismo etíope es tan singular. Conserva prácticas estrechamente asociadas con el judaísmo antiguo, leyes dietéticas, la circuncisión al 8º día y la observancia del sábado, todo ello coexistiendo con la creencia cristiana sin contradicción alguna.
Lo que parece haber sobrevivido aquí es una forma de espiritualidad que precede a las posteriores reformas y reestructuraciones de Roma. Desde esta perspectiva, no se trató de una conversión, sino de una continuación. Estas tradiciones no se adoptaron posteriormente, sino que se consideraron parte de la fe desde el principio. Y es aquí donde surge una de las ideas más controvertidas de toda la historia. Algunos textos y tradiciones antiguas sugieren que Jesús podría no haber muerto en la cruz. Si esto fuera cierto, las tierras vinculadas a su familia habrían sido uno de los lugares más seguros para que desapareciera de la historia pública. En las tierras altas más remotas de Etiopía, aún se cuentan historias de un maestro que vino del norte, un sanador, un hombre de paz, conocido simplemente como el Maestro Justo. Las historias nunca lo identifican como Jesús, pero los paralelismos son difíciles de ignorar. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Y si la búsqueda occidental siempre ha estado dirigida en la dirección equivocada? ¿Y si la mayor influencia no se quedó en Galilea, sino que continuó en África? Los monjes etíopes expresaron esta idea en una sencilla frase. Occidente tiene el agua, pero nosotros tenemos el pozo. Y según su tradición, nada de esto ocurrió de repente. Durante siglos, estos escritos permanecieron ocultos en monasterios de montaña, envueltos en pieles de cabra y custodiados por personas que preferían morir antes que entregarlos. Sobrevivieron a insectos, invasiones, imperios que se derrumbaban y largos periodos de silencio. Y entonces, casi sin previo aviso, ese silencio comenzó a romperse. En los últimos años, han aparecido traducciones no oficiales. Los fragmentos comenzaron a difundirse en línea con tal rapidez que incluso los académicos tuvieron dificultades para seguirles el ritmo. En las plataformas digitales, los algoritmos ahora colocan estas ideas junto al entretenimiento y las noticias diarias. Millones de personas las perciben no como una revelación impactante, sino como algo ordinario, casi incidental. Las interpretaciones más radicales van aún más allá. Afirman que estos textos describen una especie de mecanismo de seguridad para la humanidad, algo destinado a activarse solo en un momento específico de la historia. Presentan la era actual como una de ilusiones superpuestas. Personas que hablan sin boca, que ven sin ojos, atrapadas en una red que no existe del todo. Para muchos lectores, los paralelismos con Internet y la inteligencia artificial son imposibles de ignorar. Y eso es lo que hace que esta teoría sea tan profundamente inquietante. Estos sabios no solo preservaron la creencia religiosa, sino que también transmitieron consejos para sobrevivir en una era de ilusión. Cuando la realidad se vuelve incierta y la confianza en los gobiernos, los medios de comunicación y las instituciones comienza a desmoronarse, las verdades ocultas tienden a resurgir. Y para comprender por qué esta historia resulta tan relevante ahora, basta con mirar alrededor. La confianza en la autoridad se desvanece. Las instituciones son cuestionadas y la gente busca no solo líderes, sino también un sentido a la vida. Por eso estos libros resuenan con tanta fuerza. Hacen eco de un sentimiento que muchos han albergado durante mucho tiempo, que algo faltaba, que la historia estaba incompleta, que lo que nos dieron fue una versión pulida y simplificada de una historia mucho más amplia. La acusación final es contundente. Estos textos fueron eliminados no solo para facilitar la creencia, sino para debilitar a la humanidad, para convertir a las personas de participantes activos en una lucha mayor en espectadores pasivos. Y si hablan de fuerzas trascendentales o de conocimientos perdidos de antes del diluvio, entonces lo que regresa no es simplemente otra religión. Es una antigua forma de comprender la realidad que nunca desapareció del todo. La verdadera pregunta entonces no es si todo esto es verdad literal o mito simbólico. La pregunta es más inquietante.
Si el pasado fue manipulado para controlar el presente, ¿qué más se ha ocultado? ¿Y te atreverías a leer lo que nunca debió ser leído? Aquí es donde la historia deja de mirar hacia atrás y comienza a señalarnos directamente. Las tradiciones etíopes hacen tanto hincapié en la conciencia interior, el dominio de la mente y la negativa a renunciar a la autoridad espiritual, porque, según ellas, el mayor campo de batalla no es externo. Existe dentro de cada persona, no en ejércitos ni fronteras, sino en la atención, el pensamiento y la percepción misma. Estos textos describen cómo la confusión se multiplica a lo largo de los siglos. La verdad no desaparece. Se entierra bajo capas de ruido, voces interminables, información constante, mensajes contradictorios, contenido abrumador y malentendidos generalizados. En ese contexto, la advertencia sobre la oscuridad cobra sentido de repente. No se presenta como hostilidad manifiesta, sino como imitación, copia de la verdad, disfrazándose de solución mientras despoja a la verdad de su significado original. Por eso, estas enseñanzas enfatizan la comprensión por encima de la creencia, la conciencia por encima de la repetición, la visión por encima de la recitación. El silencio, desde esta perspectiva, no es vacío, sino una herramienta. La pausa entre pensamientos se convierte en terreno sagrado. Desde esa quietud, dicen, se puede discernir, reconocer cuando un pensamiento nace del miedo, cuando busca el control y cuando se conecta con algo más profundo. Y este tipo de espiritualidad directa, introspectiva e intransigente resulta profundamente incómoda para cualquier sistema que dependa de intermediarios constantes. Si cada persona pudiera acceder a lo que realmente necesita sin permisos, cuotas ni jerarquías rígidas, el poder inevitablemente cambiaría. Esto ayuda a explicar por qué estas tradiciones nunca buscaron una rápida difusión ni una conversión masiva. Su objetivo no era persuadir al mundo, sino perdurar, no dominar la historia, sino sobrevivir a ella. Llegados a este punto, muchos se preguntan si todo esto debe tomarse literalmente. ¿Eran los ángeles seres reales o figuras simbólicas? ¿Eran las naves tecnología avanzada o metáforas? ¿Eran los vientos fuerzas físicas o estados mentales? Curiosamente, en la tradición etíope, estas preguntas no son el foco principal. Lo que importa no es cómo sucedieron, sino qué remueven en nosotros ahora. ¿Qué despiertan en quien los escucha? Quizás por eso estas historias resurgen en momentos en que la humanidad se enfrenta a las mismas preguntas fundamentales planteadas en textos antiguos. ¿Quién controla el conocimiento? ¿Qué es real? ¿Qué es manipulación? ¿Y cuánta autonomía cedemos voluntariamente a sistemas que nos ofrecen comodidad a cambio de nuestra atención? La diferencia radica en que antes el control era evidente. Hoy es sutil, laborioso, complejo y casi invisible. Desde esta perspectiva, no hay necesidad de esperar un acontecimiento dramático para hablar del fin de los tiempos. El verdadero declive sería interno, una lenta desconexión de la propia conciencia. Y la liberación, según esta visión, no vendría del exterior, sino de la memoria. Recordar quién eres. Recordar que puedes observar sin reaccionar, pensar sin dejarte llevar y permanecer consciente incluso en medio del ruido. Es aquí donde muchos sienten que estas historias tocan algo profundamente personal. No como una doctrina, sino como un espejo. No te piden que creas, te piden que veas. No dice, quizás por eso Etiopía, con sus tranquilos monasterios, iglesias excavadas en la roca y su singular canon bíblico, aparece en esta historia como la guardiana de una forma diferente de entender la fe. Ni mejor ni peor, simplemente cruda, menos pulida, menos controlada.
una fe que no busca aprobación ni aplausos, aunque hoy, irónicamente, se difunda a través de pantallas brillantes. Y así volvemos al principio, a la tumba vacía. Quizás el silencio nunca fue el final, sino el punto de partida. Quizás lo que vino después no se perdió, sino que se desvió, esperando silenciosamente el momento en que alguien volviera a formular la pregunta correcta. No qué debo creer, sino qué debo ver en mi interior. En este punto, la historia parece encaminarse hacia una conclusión, pero nunca se cierra del todo, como si una puerta se hubiera dejado intencionadamente entreabierta. Desde esta perspectiva, todo lo dicho carecería de sentido si permaneciera oculto. Como toda historia poderosa, su propósito nunca fue impresionar, sino provocar, generar un movimiento interior, incomodidad, una chispa. Los monjes etíopes suelen decir que el verdadero conocimiento no se impone, se anuncia ni se proclama a viva voz. Se reconoce, y por eso estas enseñanzas nunca se extendieron como un movimiento conquistador, nunca buscaron territorio ni intentaron persuadir a las masas. Estas enseñanzas permanecieron ocultas no por miedo, sino por cuidado, por un sentimiento de afinidad. No todos están preparados para una verdad que no se puede explicar o transmitir fácilmente. En este sentido, la resurrección ya no es un evento aislado del pasado lejano. Se convierte en un proceso continuo. No es algo que le sucedió a una sola persona, sino algo que puede sucederle a cualquiera que esté dispuesto a atravesar la oscuridad de su propia conciencia. Se acaba una forma de vida inconsciente y cerrada. La resurrección se convierte en una manera de ser más clara. Por eso, la atención constante a nuestros pensamientos, a lo que permitimos que entre a través de nuestros sentidos y nuestras palabras, adquiere un significado más profundo. No se trata de normas morales, sino de estrategia. Porque, según estos textos, el verdadero peligro no reside en la violencia abierta, sino en la distracción constante. Cuando la mente se sobrecarga, todo se vuelve urgente. La paz desaparece y la conexión interior se desvanece sin que nadie se dé cuenta. Por eso, el adversario aquí descrito no grita ni destruye directamente. Seduce, imita, ofrece respuestas rápidas, se disfraza de luz. Y, paradójicamente, puede vaciar cualquier cosa de significado hablando el lenguaje de la fe, la espiritualidad o el progreso. No necesita negar la verdad, basta con abrumarla. Vista así, la advertencia contra la construcción de templos de piedra adquiere un significado más profundo. No se trata de un rechazo a los lugares sagrados, sino de un recordatorio para no confundir el símbolo con la esencia. Todo lo externo puede ser manipulado, comercializado y explotado. Lo interno es mucho más difícil de asimilar. Aquí es donde la imagen del maestro que se retira cobra sentido, no como abandono, sino como una prueba. Si todo dependiera de una presencia física, la enseñanza seguiría siendo frágil. Al dar un paso atrás, la responsabilidad recae en cada individuo, quien se convierte en el guardián de su propia conciencia. Al igual que el único guardián del arca, que dedicó toda su vida a proteger algo que no puede exhibirse sin peligro. Quizás por eso la historia del arca se centra menos en lo que es y más en cómo una sola persona, invisible e inaudible, dedica toda una vida a protegerla sin aplausos ni público. El mensaje no es mirar lo que poseemos, sino mirar el precio de proteger lo que realmente importa. Y cuando esa idea se interioriza, se vuelve aún más exigente. Al final, todo vuelve a la misma pregunta que ha resonado a lo largo de la historia de muchas formas. ¿Quién gobierna tu mente? ¿Qué capta tu atención? ¿Qué consumes, temes y deseas? ¿O aún puedes ver con claridad sin distracciones constantes? Los textos etíopes, ya sean leídos literal o simbólicamente, enfatizan que la libertad no es algo que se concede desde fuera, sino que se forja desde dentro. Y quizás por eso esta historia resurge ahora,
en una era de conectividad constante, identidades fragmentadas y versiones contrapuestas de la verdad. No para demostrar qué ocurrió, sino para plantear una pregunta mucho más personal. ¿Qué harás con lo que escuches? El conocimiento por sí solo no cambia nada si no se vive, y tal vez ni siquiera importe si cada detalle es histórico o metafórico. Lo que importa es la silenciosa invitación que subyace en todo ello. Salir del piloto automático, volver a la conciencia, recuperar la paz interior. Si queda algo por resucitar, no está oculto en un libro, una reliquia o un lugar lejano. Vive en la forma en que eliges estar presente ahora mismo, y así el círculo casi se cierra, no con una respuesta definitiva, sino con una elección. Seguir buscando hacia afuera o empezar a mirar hacia adentro, porque, según esta antigua tradición, el mayor secreto nunca estuvo oculto en alguna montaña lejana. Siempre estuvo ahí, esperando un momento de atención, un instante para que alguien se detuviera lo suficiente como para notarlo. Y así termina la historia. No como cerrar un libro, sino como apagar la luz para que los ojos se acostumbren a la oscuridad. Porque, al final, la verdad nunca estuvo fuera. No estaba escondida en una tumba, sellada tras una piedra rodante o encerrada en un antiguo manuscrito custodiado por monjes en una montaña. El final, o mejor dicho, la continuación, siempre fue interior. En esta tradición, la historia de la resurrección no pretende convencerte de adoptar una nueva doctrina ni de cambiar un sistema de creencias por otro. Su propósito es mucho más inquietante. Te pide que asumas la responsabilidad de tu propia mente. Que reconozcas que el mayor engaño no es que se te oculte información, sino que estés constantemente distraído, dividido y reaccionando. Que gastes tanta energía intentando comprender el mundo que nunca te detienes a preguntarte quién te observa. Por eso esta historia no concluye con una revelación dramática ni con una señal visible para todos. Termina con una advertencia silenciosa, pero decisiva. Si todo lo que has oído te parece interesante, pero nada cambia en tu vida, entonces tu forma de vivir se queda en el nivel del entretenimiento. Y este conocimiento, ya sea literal o simbólico, nunca tuvo la intención de entretener. La tumba vacía no era la conclusión, era una prueba. Su ausencia obligaba a los seguidores a elegir: seguir confiando en algo externo o empezar a cultivar la presencia desde dentro. Esa misma elección se repite hoy en un mundo rebosante de voces, opiniones y verdades absolutas que se desvanecen con el siguiente titular. Por eso la tradición pone tanto énfasis en el silencio, la observación y el dominio de la atención. Sin ellos, cualquier verdad se convierte en una simple historia. Con ellos, incluso el mito se transforma no en una evasión de la realidad, sino en una forma de transitarla con claridad. Al final, da igual creer en el arca, en los visionarios, en los manuscritos ocultos o en las iglesias supuestamente construidas por ángeles. Lo que importa es la pregunta que queda cuando todo se calma. ¿Vives plenamente despierto o simplemente reaccionas a lo que te llega? ¿Estás construyendo templos en el mundo exterior o cultivando algo en tu interior que nadie te puede arrebatar? Los monjes etíopes suelen decir que Occidente tiene el agua y ellos tienen el pozo. Pero quizás el pozo no esté en Etiopía, ni en Roma, ni en Jerusalén. Quizás siempre ha estado en ese lugar donde pocos piensan buscar.